Bueno, para mí es un placer, chicos, estar aquí con vosotros y por supuesto, bueno, pues ayudaros de alguna manera y compartiros mi conocimiento sobre mercado laboral, sobre fortalezas, pero también sobre, bueno, pues cómo encontrarlas y cómo hacer que ellas, que éstas sean una ventaja competitiva en nuestra búsqueda de empleo, porque no es solo conocer en qué somos buenos, sino visibilizar en qué somos buenos y que de esta manera el, bueno, pues de alguna forma seamos más competitivos dentro del mercado laboral. No sé si en algún momento habéis tenido esa situación en la que os han preguntado, cuéntame alguna fortaleza en una entrevista de trabajo, o en algún punto habéis tenido que decir algo bueno de vosotros y no os habéis sentido capaces de hacerlo porque simplemente desconocíais en qué erais buenos. Bueno, esto es algo mucho más habitual de lo que parece y forma parte, por desgracia, del día a día o de la realidad de muchos de nosotros. No hemos trabajado en ningún momento nuestras fortalezas o no hemos sabido identificarlas y eso nos lleva a no estar bien posicionados, a no saber comunicarlas y luego a no saber traducirlas al mercado laboral. Entonces, a lo largo del día de hoy, lo que vamos a ver es qué es realmente una fortaleza, qué quiere decir o qué significa una fortaleza. Vamos a hacer un par de ejercicios para descubrir las nuestras y sobre todo vamos a averiguar cómo ponerlas a trabajar, las fortalezas, tanto en entrevistas como en perfil de LinkedIn, como en currículum. Y luego, bueno, pues que toda esta información también forma parte de ese kit para seguir trabajando solo, porque dentro de los materiales que os lleváis de esta sesión va a haber un recopilatorio que os facilitaremos, al igual que con la grabación de la sesión, y que explica una vez más y os da también herramientas de estrategias de información de calidad para potenciarlas, descubrirlas y que podáis seguir trabajando de manera autónoma en vuestra empleabilidad, independientemente de la sesión. Lo primero que me gustaría hacer y el primer punto que me gustaría trazar con vosotros es una línea muy clara para entender que las fortalezas genéricas son un mito. Realmente no hay una fortaleza genérica. Puede ser que a muchos de nosotros se nos dé bien o tengamos cierta habilidad que podamos de alguna manera transferir desde distintos sectores o puestos de trabajo. Em, pero realmente esas competencias, esas fortalezas, esas habilidades genéricas que creemos que tenemos no nos están identificando, no nos están visibilizando y no están diciendo de nosotros todo lo bueno que tenemos como profesionales. Antes de comenzar, quiero parar un momento con vosotros y llegar a ese momento, a esa reflexión o ese punto en el que en una entrevista de trabajo nos piden nuestros puntos fuertes. La mayoría que hemos vivido esa situación en algún momento de nuestra vida, y vas a estar de acuerdo conmigo, nos hemos quedado en blanco por completo. No hemos sabido articular palabra, no hemos sabido describir nuestras fortalezas y no hemos sabido visibilizar nuestros logros. Y esto va en contra absolutamente de nuestra empleabilidad y de aquello que estábamos peleando en ese momento como una oportunidad laboral. Pero son realmente las fortalezas? Las fortalezas no es decir de una misma o de uno mismo soy muy trabajador o muy trabajadora, ni es me adapto bien a los cambios, ni sé trabajar bajo presión. Realmente, conocer nuestras fortalezas es conocer también nuestras debilidades para que así nos hagamos conscientes de dónde tenemos el margen de mejora y qué podemos potenciar porque se nos da de manera innata o de manera natural perfectamente bien algo que estamos haciendo. Una fortaleza real tiene tres ingredientes o tres pilares: el resultado, la energía y la facilidad. La facilidad viene de la ejecución de esa fortaleza casi sin esfuerzo, es decir, de una manera muy natural, muy innata por nuestra parte. Es algo que llevamos dentro, con lo que previsiblemente hemos nacido o hemos desarrollado en los primeros años de nuestra vida y se nos da de una manera muy orgánica, muy sencilla. La energía, que sería el segundo pilar, es porque cuando implementamos o cuando accionamos esta fortaleza,
no sentimos cansancio, sino que todo lo contrario, sentimos que podríamos estar durante horas y horas y horas ejerciendo esa fortaleza, porque lejos de agotarnos, nos recarga de energía incluso. Y el resultado, porque efectivamente siendo el tercer pilar, se nos da tan bien, es tan innato, es tan fácil para nosotros, nos recarga tanto de energía que los demás lo notan y además nosotros mismos percibimos que es algo que se nos da bien y que el resultado de nuestra acción con esa fortaleza es tremendamente positivo. Cuando se juntan estos tres pilares, cuando convergen estos tres pilares, facilidad, energía y resultado, es cuando realmente podemos decir que algo es una fortaleza para nosotros y que tenemos ese ingrediente extra para visibilizar en nuestra empleabilidad. Por ejemplo, en mi caso, la comunicación es algo que es innato, es algo que es muy fácil para mí. Podríamos decir que yo puedo ponerme la etiqueta de la comunicación, pero comunicación como tal, como etiqueta, no es una fortaleza. Para mí, mi fortaleza con respecto a la comunicación es que soy capaz de traducir aquellas situaciones, vocabularios o conocimiento complejo en algo que cualquier persona, tenga o no bagaje previo en eso, es capaz de llegar a entender. Esa es mi verdadera fortaleza. Mi etiqueta sería que se me da bien comunicar, pero mi fortaleza es todo aquello que os acabo de decir en este momento. Una fortaleza no es un adjetivo en sí mismo, es una acción más un resultado y tiene un impacto real, es medible, las personas de alrededor mío pueden percibirlo y yo soy consciente de que es algo que tiene un impacto positivo cuando lo ejerzo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que hay una necesidad bueno, hay una tendencia en el mercado laboral a diferenciar o a mezclar, mejor dicho, skills, que serían habilidades, competencias y fortalezas. Y no es necesariamente lo mismo, ni muchísimo menos los tres topics. Al final, una cosa son esas habilidades, esas skills que tenemos, otras son las competencias que podemos desarrollar y otras son las fortalezas que han resultado ser o que son resultado de una acción innata o una gestión innata en mí y una visibilidad y un resultado positivo. Muchas veces os vais a encontrar que en los procesos de selección o en el mercado laboral se mezclan skills, competencia con fortalezas, te preguntan tus skills y realmente quieren saber tus fortalezas, te preguntan tus competencias y en ese momento solo quieren saber de ti esas herramientas o esas habilidades que llevas. Y hay un mix bastante diluido en el contexto laboral que a mí me gustaría que de aquí saliésemos con cierto conocimiento para que nos ayude a identificar en lo que somos buenos de verdad. Las skills son lo que sabemos hacer, es decir, son esas habilidades que pueden ser aprendidas y entrenables y que además son demostradas a través, por ejemplo, de un certificado. Una skills puede ser perfectamente el uso de un software concreto en mi puesto de trabajo. Una skills puede ser relacionada con un programa, un desarrollo, una pauta, una regulación, algo en lo que yo me puedo certificar y en lo que yo puedo decir que soy verdaderamente nuevo gracias a ese certificado, porque lo he entrenado, lo he aprendido y lo he certificado. Las competencias es cómo aplicamos esas habilidades que yo acabo de decir que tengo certificadas. Por ejemplo, el inglés puede ser un skills. Yo me puedo certificar de mi nivel de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, bueno, o em, en cualquier escuela que certifique mi inglés de manera oficial. Pero cómo aplico el inglés es la competencia que yo tengo, porque no es solo saber inglés, es ser capaz, por ejemplo, de negociar un acuerdo millonario para mi empresa, para mi negocio en inglés y con un cliente internacional o cómo asesoro en atención al cliente a un cliente internacional. Es el cómo pongo en práctica esa competencia, esa habilidad que yo tengo. Eso es mi competencia. Y por último, la fortaleza es algo que no se aprende, es algo que sale de manera natural, que hemos crecido con ello y que nos resulta muy, muy, muy fácil, aunque a otras personas quizás les cueste. Y además, cuando
accionamos o de alguna manera ejecutamos esa fortaleza, nos recarga de energía. Somos felices, nos gusta, disfrutamos y tiene un impacto, un resultado positivo. ¿Qué ocurre? Que normalmente o de manera habitual mezclamos fortaleza con soft skills. Las soft skills son una categoría más que podemos encontrarnos en el mercado dentro de esa categoría de skills y que se usa para referirse a habilidades de relación o de comportamiento. No tienen que ser fortalezas, no son fortalezas. Por ejemplo, una soft skills puede ser mi habilidad de empatizar con el cliente final, con mis stakeholders, con mis colaboradores internos, externos, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, mi comunicación, mi gestión del tiempo, mi manera de liderar equipos. Esos son soft skills, porque son relacionales o de comportamiento, pero no son fortalezas. ¿Pueden llegar a convertirse en una fortaleza? Sí, pero no lo son. A priori, no lo son. Una fortaleza va un paso más allá. Una fortaleza es mucho más específica. Una fortaleza es no solo ser buen comunicador, no es solo ser empático, no es solo ser buen líder, sino que es mucho más concreto y es mucho más específico en el día a día. Porque gracias a eso, con lo que yo he nacido siendo a lo mejor quizás buena comunicadora como adjetivo, soy capaz de impactar en la vida de las demás personas dando talleres de formación y haciendo comprensible y fácil conocimientos que para otros es muy complicado interiorizar. Eso es una fortaleza. Y eso es lo que yo tengo que visibilizar en mercado laboral, en currículum, en LinkedIn, LinkedIn, como lo llaméis, y en cualquier oportunidad de dejar mi impronta en el mercado laboral, entrevista de trabajo, networking, evento. Una fortaleza genuina, por ejemplo, te da energía. Imaginaos que habéis nacido con una fortaleza ligada al arte, ligada al desarrollo artístico. Si es parte y si es una fortaleza para vosotros, no os va a drenar la energía, como por ejemplo a lo mejor hablar en inglés, si es una habilidad que habéis tenido que aprender de manera obligatoria para posicionaros en el mercado laboral. Si habéis nacido con una fortaleza relacionada con el cálculo matemático, no os va a suponer una pérdida o un desgaste de energía realizar acciones relativas al cálculo matemático, como a lo mejor sí realizar acciones laborales o relativas a el análisis semántico o sintáctico o proyecciones artísticas. Porque evidentemente hay una predisposición a esa fortaleza porque he nacido con ella. Una fortaleza genuina nos da energía, no solo porque se nos da bien, sino porque cuando estamos en esa acción, en esa fortaleza, además sacamos nuestra mejor versión, disfrutamos y se nos va el reloj, por así decir, las horas pasan volando porque no somos conscientes del impacto que estamos generando o del tiempo que llevamos impactando en ese momento. Vale, preguntas clave. Muchas veces cuando nos preguntan cuáles son tus fortalezas, lo que nos gustaría sería que alguien viniera y nos contara directamente cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? ¿Dónde somos buenos? Dame tú la respuesta. No. Pues lo más importante no es que tengáis la respuesta a esa pregunta, sino que tengáis las preguntas correctas que os llegan a extrapolar vuestra propia fortaleza. Es decir, cuando estéis delante de una o de lo que creáis que es una fortaleza, preguntaros, y esto es algo muy básico y muy sencillo de averiguar, si eso que estáis haciendo os drena tanto como hacer algo que habéis tenido que aprender a la fuerza, o realmente estáis cansados porque estáis haciendo algo, pero no os drena de energía por completo. Si algo os recarga de energía o simplemente os encontráis en actitud positiva de energía, probablemente sea una fortaleza. Si realmente os sentís agotados, que es un esfuerzo importante para vosotros, que aunque lo consigáis y tengáis buenos resultados, sentís como si hubierais corrido una maratón prácticamente, eso puede ser fácilmente una skills, una habilidad que habéis tenido que aprender, de la que os hayáis certificado y que a lo mejor incluso sois buenos en ella, pero no es ni mucho menos una fortaleza.
vamos a ir con esos ejercicios para descubrir las nuestras propias. Y lo más importante, aunque también os harán llegar la grabación de esta sesión para que podáis hacer estos ejercicios más tarde y de manera individual cada uno de vosotros, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas, no hay una respuesta mejor que otra, porque esto es justo el camino correcto para encontrar las respuestas más adecuadas a vuestro momento vital. Porque recordemos que, al igual que nosotros, nuestras preferencias profesionales, nuestra vida profesional, incluso nuestras habilidades, o quizás incluso las fortalezas, van a ir evolucionando a lo largo de nuestra vida y, por tanto, las respuestas también. Así que voy a proponer este primer ejercicio que se llama momento pico. Me gustaría que todos vosotros, ahora en un momento de introspección, reflexionaseis sobre tres momentos en los que os sentisteis realmente efectivo, os sentisteis realmente o especialmente bueno, accionador o potenciador de ciertas tareas o desatascador de alguna tarea que se había encallado en vuestra vida, no solo a nivel profesional, en vuestra vida a nivel genérico, a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional, que gracias a vuestra labor algo terminó saliendo bien. Voy a dejar un par de minutitos y me gustaría que alguno de vosotros luego pudiese participar y contarnos pues esas sensaciones o quizás una de esas experiencias. Así que luego simplemente levantemos la mano o quitemos el micrófono y participamos. Voy a dejaros un minutito. Mientras tanto, por ejemplo, os voy a contar la mía. Una de las fortalezas que tengo, uno de mis momentos pico, es cuando estoy entrenando. Cuando estoy entrenando, yo entreno en gimnasio, musculación, y una de mis fortalezas o algo que se me da bien y que me siento especialmente efectivo es cuando ayudo a otras personas a quizás corregir ciertos ejercicios o a alcanzar el nivel óptimo en su ejercicio. Eso me hace sentir especialmente efectiva porque estoy ayudando a otra persona y además estoy viendo cómo esa ayuda es real. ¿Veis que es una parte o está situado en una parte ajena a mi entorno profesional? ¿Vale? Venga, alguien que se atreva, por ejemplo, a compartirlo incluso por el chat. Hola. Ay, mira, maravilloso, Sara, cuéntanos. Bueno, yo cuando enseño, o sea, esto para Vale. mí es lo máximo y cuando enseño, cuando puedo compartir lo que yo sé, puedo compartirlo a otro y puedo verlo crecer después en la que es su fortaleza. Eso para ti sería tu fortaleza. Muy bien, o sea, has entendido perfectamente el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos cuenta Sara que hace? En ese momento, lo que está haciendo Sara es enseñar, es proveer conocimiento a otras personas. ¿Está convenciendo? No. ¿Está creando? Bueno, a lo mejor en cierta medida sí, pero lo que está haciendo desde luego es proveer de espacio y de conocimiento a esas personas para que de algún momento, en algún momento de ese journey, de ese viaje, esa persona tenga la suficiente autonomía para descubrir por sí mismo esa fortaleza. Previsiblemente y sin conocer de antes a Sara, sé que a Sara el tiempo se le pasará volando cuando esté haciendo eso. Le saldrá de una manera tan natural, tan espontáneo, tan innato, que incluso tendrá que frenarse para no estar horas y horas hablando sobre eso, porque es su fortaleza. Es algo que además le hace sentirse viva, especialmente efectiva, esa ayuda. Muchas gracias, Sara, por compartirnos tu experiencia. Mira, por ejemplo, Nico nos dice a través del chat. Cuando gracias a saber más idiomas ayudas a alguien que no en un momento importante, no sé, que quizás en un momento importante no se sabe defender en ese idioma en concreto y haces de traductor para facilitarle esa información, tanto la que él emite como la que le pueden dar en ese momento. Efectivamente, por ejemplo, para Nico en este caso, em, una fortaleza que puede tener es la facilidad de idioma y a lo mejor esa ayuda que le puede dar a las personas en ese momento dado de hacer de palanca en la conversación o en la comunicación. Esto, por ejemplo, si viajáis, vais a saber que es algo tremendamente habitual. Entonces, para Nico, una fortaleza puede ser esa ayuda.
esa facilidad. A lo mejor Nico, no lo sé, pero a lo mejor Nico cuenta con dos o tres idiomas en su bagaje y esa facilidad le sale de manera innata. Pues eso es una fortaleza para Nico. Y en este caso, vamos a tomar como ejemplo el ejemplo de Nico y el de Sara, sería algo que remarcar como una fortaleza tanto y visibilizar como una fortaleza tanto en sus entrevistas de trabajo, en su currículum, en su LinkedIn y en todas las oportunidades que tenga. Obviamente no van a ir con un cartelito a ti que ponga, por ejemplo, Sara, ¿no? Mi fortaleza es enseñar. No, no se trata de eso, pero sí se trata de identificarlas y a partir de esa identificación y de esa analítica, con cierta soltura, visibilizarla en cualquiera de las oportunidades que podamos tener con respecto a nuestra proyección profesional. Fenomenal. Muchas gracias a los dos por intervenir. En este caso, el siguiente ejercicio es algo que a lo mejor incluso ya os ha pasado en algún momento, ya sabéis que esto es así, pero nunca lo habéis aterrizado, vamos a decir. Y es pensar qué es lo que la gente nos suele decir de manera espontánea sin que ni siquiera nosotros lo hayamos pedido, preguntado o, bueno, es una situación o una conversación que es recurrente para nosotros. Y esto puede venir desde nuestra propia familia, desde nuestros amigos o compañeros, jefes, clientes, stakeholders, colaboradores internos, externos, que nos reconocen una y otra vez algo que se nos da muy bien. Vamos a ponernos en contexto. Por ejemplo, Excel. Todo el mundo, en cualquiera de las profesiones del mundo, alguna vez va a trabajar con Excel o con algún software parecido, o con Notion, Trello, algún software que tenga relación con esto. Seguro que os viene a la mente alguien que a lo largo de vuestra vida es bueno en Excel y que si os encallarais en algún momento con Excel, acudiríais a esa persona y le diríais, muchas gracias, es que siempre que tengo un problema con Excel, eres el único o la única que me puede ayudar a desatascarlo. Pues para esa persona, esa fortaleza, o sea, ese comentario va a ser parte de sus fortalezas. No necesariamente porque se le dé bien Excel y ya está, sino porque a lo mejor tiene una habilidad innata para poder trabajar con software que para otras personas son complicados y que para esa persona es algo totalmente natural. Entonces, vamos a pensar un par de minutitos también otra vez. em, ¿Qué os reconocen una y otra vez? ¿Qué os han pedido a lo largo de vuestra vida que específicamente hacéis bien vosotros y solo vosotros, o no solo vosotros, pero vosotros por encima de otras personas, que también sabéis que podrían hacerlo, pero no tan bien como lo hacéis vosotros? Venga, vamos allá. Y de nuevo, cualquier persona que quiera participar, bienvenido sea. Escuchar, muy bien, muy bien. Eso es. Eso forma parte, ¿no? Además de esa fortaleza, es que, Sara, como me escuchas tú, no me escucha nadie. Es que tienes la capacidad de entender lo que te estoy diciendo. No de a lo mejor darme la razón, no de a lo mejor, no, de escuchar lo que te estoy tratando de comunicar. Eso, para Sara, es una fortaleza. Venga, ¿alguien más que se atreva? Cualquiera de los que estamos aquí, Laura, Jorge, Ainhoa, Mayalén. Alguien que en algún momento dado os hayan comunicado o acudan a vosotros. Y puede ser, de verdad, ¿eh? Desde mediación hasta comunicación, escucha activa, empatía, resolución. Pensad en cuántas veces habéis mediado en vuestro grupo de amigos para resolver un conflicto, o en vuestra familia o en el trabajo. Esa es una fortaleza. Venga, vamos allá, a ver quién se atreve, que no pasa nada. Impulsarles a hacer algo sobre lo que se está dudando. Muy bien, Jorge, muy, muy bien. Muchas veces las personas que están en nuestro entorno, por ejemplo, pueden acudir a nosotros no porque le demos una respuesta, ni mucho menos, sino porque saben que van a encontrar en nosotros ese impulso que necesitan para terminar de hacer lo que estaban pensando en hacer y ya habían decidido hacer, pero les faltaba ese impulso. Muy bien. Hablar con personas o clientes difíciles, ya que soy muy paciente y puedo mantenerme tranquila en estos momentos difíciles. Dice Marisa, bueno, es que en trabajo de atención al cliente esto es una habilidad maravillosa, esto es una fortaleza, porque seguramente en ti, de manera innata y natural,
tengas esa paciencia, tengas ese saber estar, esa tranquilidad y ante conversaciones difíciles, que previsiblemente, si alguien ha trabajado aquí en atención al cliente, sabe que los hay a diario, pues en ese momento quizás tienes ese saber estar y esa fortaleza para calmar la conversación y poder llegar a un deal, llegar a un acuerdo con las dos partes. La escucha activa, decía Miaela, totalmente. Bueno, pues todo esto forma parte de vuestras fortalezas. Todo esto es eso que se os da bien de manera innata, que evidentemente forma parte de vuestro yo personal, pero también de vuestro yo profesional. Y todo esto es lo que hay que visibilizar en currículum y en LinkedIn, entrevistas, eventos o networking. Muchas gracias a todos por participar. Vale, entonces vamos a buscar el encaje, el solapamiento entre el momento pico, ese momento en el que Sara nos decía, oye, esto, ¿no? O sea, yo soy muy buena formando, ayudando, enseñando o comunicando conocimiento. El comentario que se repite una y otra vez sobre lo buena que es, perdóname Sara que te he tomado como ejemplo, ¿no? Pero lo buena que es Sara enseñando o trasladando conocimiento. Y luego lo que te indigna. ¿Por qué nos indigna? Porque quizás Sara, si en algún momento ha estado en una formación como persona a la que van a formar y ha recibido una formación de una manera que ella sabe que se puede mejorar porque la persona que está enfrente no tiene esas habilidades, a Sara le va a picar la barriga y va a decir, yo sé que yo lo haría mejor. Y Sara se va a indignar porque sabe que ella tiene de manera innata la fortaleza de comunicar el conocimiento de una manera mucho mejor. Poneos en situación. ¿Cuántas veces no habéis ido a una clase en vuestra vida académica y habéis dicho del profesor o profesora, vale, esta persona es buenísima en su materia, pero no está sabiendo enseñar? Así. O cambiamos de escenario, vamos al médico, a una administración o a cualquier entorno y llegáis allí o en atención al cliente, llegáis a una tienda y decís, vale, esta persona puede tener el ratio más alto de venta en la tienda, pero no está sabiendo atender al cliente adecuadamente, no está sabiendo empatizar con el cliente. Eso es algo que te indigna porque tú lo harías mejor, porque para ti es una fortaleza, porque para ti es algo innato y es algo como, pero si es tan sencillo como hacer esto. Bueno, a ti te parece sencillo y a ti te parece fácil porque es algo innato en ti, porque es tu fortaleza. Entonces, eso, encontrando ese solapamiento, vais a encontrar vuestra fortaleza más consolidada, vuestra, vuestro pilar más fuerte y eso que tenéis que visibilizar, bueno, todo el tiempo. Y no penséis en ningún caso que visibilizar vuestros logros o vuestras fortalezas tiene algo que ver con el egocentrismo o tiene algo que ver con... No tiene en absoluto nada que ver con em, ir, bueno, sacando pecho por la vida, voy a decir, ¿no? Entendedme, las fortalezas y comunicar nuestro valor es hacernos visible a las oportunidades laborales. Realmente, cuando vayamos a una entrevista de trabajo, quizás no tengamos la pregunta directa de cuéntame cuáles son tus fortalezas, pero van a pedirte que les cuentes en qué eres bueno, aunque lo hagan con otro tipo de pregunta. Y nosotros necesitamos ser capaces de identificar en qué somos buenos. Porque si yo no soy capaz de identificar en qué soy buena, ¿cómo lo va a identificar una persona que no me conoce de nada y que puede que me contrate o no? Pues esto es así. Necesitamos comunicar nuestras fortalezas y necesitamos comunicar y visibilizar en qué somos buenos todo el tiempo y desterrad de vuestra mente que esto tenga algo que ver con el egocentrismo o con nada parecido, por favor, que también es uno de los errores más habituales que nos encontramos. Entonces, vamos a reformular todo eso que a cada uno de nosotros ha venido a nuestra mente en esta sesión. A lo mejor antes hablábamos de comunicación, creatividad, empatía, liderazgo, escucha activa, paciencia. Vale, ¿cómo traduzco eso en un logro al currículum, al LinkedIn, a mi entrevista? Porque yo no me puedo quedar en soy muy buen líder. Eso no dice nada de mí. Eso solo habla de lo que yo creo que soy o de lo que yo digo que soy. Pero no estoy demostrando el impacto, no estoy demostrando el valor de lo que tengo. Vale. Entonces, el liderazgo, lo que puede traducirse o como puede traducirse es coordino equipos y consigo que avancen. Si no hace falta meterle una literatura ni una epopeya, ni necesita. No.
Palabras simples, palabras básicas, palabras castellanas, palabras reales que nos ayuden a traducir en lo que soy bueno. Imaginaos que yo lidero un equipo de 50 personas internacional. No voy a poner en mi currículum liderazgo de equipo multicultural. Está fenomenal, es una realidad, es lo que he hecho. Pero eso no dice nada de mí como líder. Yo necesito traducir eso que he hecho, que es una realidad, a lo que verdaderamente ha pasado. Y lo que verdaderamente ha pasado es que he sido capaz de coordinar, ejecutar y gestionar las peticiones de un equipo internacional para llegar a los objetivos del negocio en un 90%. Nos dice lo mismo, ¿verdad? Un liderazgo de equipo multicultural a coordinación, gestión y... No, no tiene nada que ver, el impacto es completamente distinto. En cuanto a, por ejemplo, empatía, pues sí, puedo poner soy empático dentro de mis soft skills en un currículum. Sí, bueno, podemos ponerlo, claro, no sería lo más acertado, podemos ponerlo, pero ¿qué tal si cambio el soy empático por detecto las necesidades de los clientes previo e incluso a la comunicación del cliente? Me adelanto a las necesidades de los colaboradores. Soy capaz de advertir posibles problemas o incidencias antes incluso de que ocurran. Dice totalmente una película nueva. ¿Está diciendo lo mismo? Sí, pero el impacto es mucho más medible, más visible. Y esto hay que ponerlo a trabajar en el currículum, porque no puede ser que nuestro currículum solo trabaje o nuestro LinkedIn solo trabaje cuando nosotros queremos que trabaje. Esto tiene que ser algo que siempre esté activo, que sea un ente vivo para que incluso cuando no queramos encontrar oportunidades, vengan a nosotros. Entonces, el currículum no necesita más adjetivos, es lo que os decía. Podemos poner soy empático, soy trabajador, soy... Sí, podemos ponerlo, no estaría del todo bien, pero oye, esto es muy libre, claro que podemos ponerlo. Pero es que tu currículum no necesita más adjetivos, no necesita decir qué más soy, eres, necesita que funcione. Y lo que funciona es contar, en lugar de persona dinámica, proactiva y orientada a resultados, que esto es un mítico de los currículum de los 2000 en España, traducirlo a lo que realmente por ser dinámico, proactivo y orientado a resultados conseguiste en tu último desempeño. Pues en mi último desempeño, gracias a mi dinamismo, a mi proactividad, a mis ganas y a estar siempre orientada a resultados, diseñé un plan de onboarding para nuevos empleados que redujo el tiempo de adaptación al nuevo rol en un 30%. Silvia, yo no me siento cómoda con el número porque no tenía un KPI oficial que lo medía, siento que no estoy siendo honesta. ¿Por qué? Primero de todo, que los datos cuantitativos que ponemos en el currículum son estimaciones. Primero, porque por ley de protección de datos y quizás por incluso cláusula de confidencialidad, con nuestros anteriores trabajos no vamos a poder em, comunicar tan abiertamente datos concretos de lo que hacía en ese puesto. Segundo, porque nadie, absolutamente nadie, mejor que yo, con KPIs o sin KPIs, sabe lo que yo he hecho en ese puesto de trabajo. Porque he sido yo la que lo ha hecho, la que ha conseguido esos logros, la que ha peleado, la que ha obtenido esos resultados. Y tercero, porque las estimaciones las podemos sacar de valores cuantitativos. Imaginaos que yo me dedico a recursos humanos y dentro del perfil de recursos humanos me dedico al onboarding de los nuevos empleados. Si antes de que yo aterrizase en ese puesto de trabajo, los onboardings tardaban 10 semanas en hacerse y gracias a mi aterrizaje y con el paso del tiempo y de mi acción, esos onboarding han tardado 7 semanas, he reducido el tiempo de onboarding y lo puedo estimar porque yo soy capaz de entender que si antes eran 10 y ahora son 7, ha habido un 30% de reducción. ¿Cómo las ponemos a trabajar en las entrevistas de trabajo? Las fortalezas o tanto fortalezas como competencias como skills tienen su propio hueco en las oportunidades laborales y en nuestras entrevistas, porque nos lo van a preguntar directamente, cuéntame cuáles son tus fortalezas, o porque dentro del contexto o dentro del resultado vamos a ser capaces de transmitirlas. Y esto, de verdad, siempre, 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 hacedlo. Aunque sea de una manera un poco, siempre que tengáis oportunidades de contar en qué soy bueno, contadlo. Por ejemplo, la fortaleza. Una de mis fortalezas es organizar proyectos complejos. Imaginaos que soy project manager y se me da estupendamente organizar los proyectos. Lo que tengo que decir no es solo se me da bien ser project manager, es
Una de mis fortalezas es organizar proyectos complejos. En mi último trabajo, coordiné el lanzamiento de un producto en 3 semanas con recursos limitados, que estaría hablando del contexto, y luego hablo del resultado. Fue el lanzamiento con la mejor versión y valoración interna del año, alcanzando el 25% de las ventas anuales. Digamos que cuando vayáis a comunicar vuestras fortalezas, no solo comuniquéis la fortaleza, dad fortaleza, contexto y resultado, para que así haya un global que se entienda y que haga entender muy bien esa fortaleza. Y ahora el kit para avanzar solo. Después de esta sesión y junto con la grabación de la misma, os he preparado un kit, un documento PDF, la verdad muy rico y que os va a ayudar muchísimo a que cuando os sentéis a discernir, averiguar o extrapolar vuestras propias fortalezas, tengáis un punto de inicio. Y mi consejo es que una vez a la semana, mínimo, si estáis en búsqueda activa, podéis espaciarlo más si no estáis tan en ese punto de búsqueda activa, os preguntéis, ¿en qué momento de esta semana me he sentido especialmente efectivo o efectiva? Porque las fortalezas también aparecen de la nada, aunque antes no hubieran estado ahí, porque pueden ser algo innato, latente, a lo que nunca antes le he dado oportunidad a aparecer o no nunca antes le he dado el pensamiento y lo estoy descubriendo ahora, con 15, 20, 35 o 70 años. Entonces, para mí, tanto el kit que os van a facilitar desde los chicos de Talentia como esta pregunta, creo que son maravillosas, creo que son recursos y herramientas que os van a ayudar muchísimo y, bueno, sobre todo, que sea algo honesto. Recordad que no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas, ni buenas ni malas, sino respuestas que os van a ir acercando a vuestro objetivo. Y mi consejo es que apuntéis, evidentemente, en una libreta, en una nota del móvil, donde os salga más natural, apuntéis esas respuestas y que con el paso del tiempo, no tiene que pasar más de un mes o 2 meses, volváis a esas respuestas y las verifiquéis. De verdad que os va a sorprender muchísimo lo capaz que sois de llegar a discernir esas fortalezas o esos puntos de valor y cómo entender bien quiénes sois profesionalmente os va a dar pie a poder comunicar mucho mejor vuestro valor y a visibilizaros mucho más en el mercado laboral. Para mí la clave dentro de la búsqueda laboral y dentro del mercado no es solo que busquéis trabajo desde lo que sois, primero también discernir que una cosa es lo que somos a nivel personal y otro es el desempeño profesional que tenemos. No somos profesores, no somos abogados, no somos peluqueros, no somos arquitectas, eso es a lo que nos dedicamos. Y además de no buscar desde eso en lo que creemos que somos, tampoco busquéis desde lo que los demás quieren oír. Escuchaos solo a vosotros mismos. Cuando vayáis a una entrevista de trabajo, no penséis en qué respuesta está esperando esta persona que yo le dé para darle la respuesta perfecta. No penséis que la persona que tenéis enfrente quiere escuchar un tipo de respuesta en concreto. Quiere escucharos a vosotros y que sepáis transmitir y visibilizar vuestro valor y vuestro desempeño, eso que sois, en lo que sois únicos y por lo que estáis postulando a esa oferta de trabajo. Para mí ha sido un gustazo estar con vosotros un día más, chicos, y ahora me encantaría daros paso para que pudierais o pudiéramos crear este entorno de preguntas, de dudas, ya sea por el chat, ya sea con micro abierto. Soy muy fan de que las formaciones siempre acaben con una conversación abierta entre todos nosotros, así que por favor, sentiros completamente libres de ello.